¿Sabías que hubo ciudades en la antigüedad tan perversas que llegaron a convertirse en un símbolo eterno de corrupción y maldad? Estoy hablando de Sodoma y Gomorra, lugares donde la decadencia era tan profunda que hasta los niños crecían en un ambiente donde la violencia, la inmoralidad y el pecado se respiraban en cada calle. Allí, lo que para nosotros hoy es pecado, en ellos era considerado normal, y quien no participaba en sus prácticas oscuras era visto como un extraño. Imagina entrar en una ciudad donde no existía temor de Dios, donde la gente había convertido el placer y la rebeldía en su única ley. Las noches estaban llenas de excesos, las casas depravadas eran comunes, y nadie parecía tener conciencia de que un juicio divino se acercaba. Según la Biblia, el clamor de la maldad de estas ciudades era tan grande que llegó hasta los oídos de Dios, y por eso él mismo decidió descender para ver lo que allí estaba ocurriendo. Pero lo más impactante no es solo lo que hacían, sino cómo trataban a aquellos que querían vivir en rectitud. Lot, sobrino de Abraham, intentó mantenerse firme en medio de ese ambiente, pero los habitantes de Sodoma se burlaban de él. Lo despreciaban y lo acosaban. La perversión había alcanzado tal nivel que incluso cuando ángeles del cielo llegaron a visitarlo en su casa, los hombres de la ciudad rodearon su vivienda exigiendo sacarlos para abusar de ellos. Un acto que revela hasta qué punto el pecado había dominado su corazón. La vida en Sodoma y Gomorra no era solo desenfreno, era un rechazo abierto a Dios. La justicia estaba ausente, la violencia era pan de cada día y la inmoralidad era la identidad de la ciudad. Aquellos pueblos habían olvidado al Creador y en su lugar habían levantado un estilo de vida que ofendía directamente al cielo. Y es aquí donde el relato toma un giro estremecedor, porque cuando Dios advierte y la gente no escucha, el desenlace nunca es ligero. Los ángeles enviados por Dios advirtieron a Lot que debía huir inmediatamente con su familia, porque el juicio estaba decretado y no había vuelta atrás. Aquella ciudad estaba marcada para destrucción. Lot trató de advertir a sus yernos, pero ellos se burlaron, pensaron que estaba bromeando. Así de endurecido estaba el corazón de aquella gente. Cuando el pecado domina, la advertencia divina suena como un chiste. En medio de la madrugada, los ángeles apresuraron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, tomándolos de la mano y sacándolos fuera de la ciudad. Fue un acto de pura misericordia, porque incluso en el último momento, la familia dudaba, y los ángeles dijeron palabras que todavía resuenan en la historia. Escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en toda esta llanura. La escena se tornó aterradora. El cielo comenzó a oscurecerse, truenos retumbaban como jamás se habían escuchado, y de repente, fuego y azufre descendieron del cielo sobre Sodoma y Gomorra. El juicio fue instantáneo y devastador. Las casas, los mercados, las plazas, los palacios, todo ardió en un fuego que no era humano, sino celestial. La tierra temblaba bajo los pies, y los gritos de la multitud se mezclaban con el rugir de las llamas. Pero en medio de esa huida ocurrió uno de los episodios más impactantes de toda la Biblia. La esposa de Lot, movida por la nostalgia y el apego a lo que dejaba atrás, desobedeció la orden de no mirar. Volteó hacia la ciudad y en ese mismo instante quedó convertida en una estatua de sal. Su cuerpo quedó paralizado como testimonio eterno de lo que sucede cuando el corazón se aferra más al mundo que a la obediencia a Dios. Mientras tanto, Lot y sus hijas continuaron corriendo hacia las montañas, viendo a lo lejos cómo el humo se elevaba como una gran columna. El valle entero había sido transformado en un desierto ardiente, y Sodoma y Gomorra dejaron de existir en una sola noche. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue un simple relato del pasado, sino una marca eterna en la memoria de la humanidad. La Biblia repite el nombre de estas ciudades una y otra vez, no solo como un recuerdo, sino como una advertencia. Los profetas, siglos después, mencionaban a Sodoma como el ejemplo de lo que ocurre cuando una sociedad se entrega al pecado sin límites. Isaías, Jeremías, Ezequiel y hasta Jesús mismo hablaron de ellas. Cada mención era una voz que decía: no olviden lo que pasó, porque esto no es un mito, fue real. El impacto fue tan fuerte que Sodoma y Gomorra se convirtieron en sinónimo de maldad. Hasta hoy, cuando alguien escucha el nombre de esas ciudades, lo asocia con el pecado extremo y la justicia divina. Y es que su historia revela algo profundo. Dios es paciente, misericordioso, lento para la ira, pero cuando el mal llega a su límite y el clamor de la injusticia es insoportable, entonces su justicia se manifiesta con poder. Incluso en el Nuevo Testamento,
El apóstol Pedro escribió que Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas como ejemplo para los que vivieran después en impiedad. Después de la catástrofe, la región entera quedó irreconocible. El valle fértil, donde antes se levantaban ciudades prósperas, se convirtió en un páramo desolado, cubierto de humo y cenizas. Lo que alguna vez fue símbolo de riqueza y abundancia se transformó en un recordatorio visible de la justicia divina. A partir de ese momento, cualquier viajero que pasara por allí encontraba silencio, soledad y ruinas ennegrecidas, como si la tierra misma hubiera sido maldecida. Los que escuchaban la historia en generaciones posteriores quedaban impactados. ¿Cómo era posible que ciudades tan llenas de vida desaparecieran de un día para otro? La respuesta era clara, porque no había quedado en ellas ni un solo justo, porque la corrupción había tocado cada rincón y cada corazón. Incluso Abraham, que había intercedido con tanta pasión, entendió que no quedaba otra salida más que la intervención directa de Dios. Este relato se convirtió en una enseñanza poderosa sobre la diferencia entre vivir bajo la voluntad de Dios y vivir de espaldas a Él. Mientras Lot fue librado por obedecer, su esposa quedó como símbolo del apego al pasado y la desobediencia, y las ciudades mismas quedaron como ejemplo del precio de darle la espalda al Creador. La lección no era solo para los habitantes de aquel tiempo, sino para todo aquel que al escuchar la historia pudiera reflexionar sobre el rumbo de su vida. Cada detalle de esta narración bíblica tiene un propósito. No es una simple anécdota. Es un espejo en el que cada generación puede mirarse y preguntarse: ¿estamos repitiendo los errores de Sodoma? ¿Estamos caminando hacia la justicia o hacia la autodestrucción? La historia no está allí solo para ser contada, sino para despertar conciencia. A lo largo de los siglos, Sodoma y Gomorra dejaron de ser solo nombres en un antiguo pergamino para convertirse en símbolos universales. Cada vez que un profeta hablaba de ellas, no lo hacía como un simple recuerdo, sino como una advertencia directa al pueblo. El eco de esa destrucción resonaba como una alarma para todo aquel que viviera en desobediencia. Era como si Dios hubiera escrito con fuego en la historia una advertencia eterna. Esto es lo que sucede cuando se ignora mi voz. Lo más sorprendente es que, incluso en medio de la severidad del juicio, la Biblia recalca la paciencia de Dios. Antes de destruir, Él esperó, advirtió, envió mensajeros, probó corazones, pero la ciudad se negó a cambiar. Esto nos muestra que el juicio de Sodoma no fue repentino ni injusto, fue la consecuencia inevitable de una sociedad que había decidido vivir de espaldas a la verdad. Era como un árbol podrido que, aunque pareciera fuerte, ya estaba hueco por dentro y solo necesitaba un soplo para caer. Cuando miramos la historia desde nuestra perspectiva actual, es imposible no ver paralelos con el mundo de hoy. Sociedades enteras que se alejan de los valores divinos, que normalizan lo que ofende a Dios, que desprecian a quienes buscan la verdad. Las palabras de Jesús cobran más sentido que nunca cuando dijo: «El día que el Hijo del Hombre se manifieste será como en los días de Lot». No lo dijo para alimentar la curiosidad, sino para despertar la conciencia. Por eso, la historia de Sodoma y Gomorra no es simplemente un relato de destrucción. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿cuánto tiempo más tolerará Dios la corrupción humana antes de actuar? ¿Estamos viviendo en tiempos similares a aquellos? Y lo más inquietante, ¿estamos preparados para el día en que el cielo vuelva a intervenir con poder? El recuerdo de Sodoma y Gomorra era tan fuerte que generaciones enteras crecieron escuchando sus nombres con temor y respeto. Los viajeros que cruzaban las antiguas rutas del valle hablaban de aquel lugar
como un sitio maldito, donde las ruinas aún susurraban lo que había ocurrido. Algunos decían que el olor a azufre todavía permanecía en la tierra, como si la misma naturaleza se hubiera impregnado del juicio divino. Era un recordatorio vivo de que lo que Dios había hecho no podía ser borrado ni olvidado.